Hola, ¿qué tal? Aquí una vez más en su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con un invitado, pues para mí muy apreciado porque aparte de ser amigo, es una persona que se dedica mucho a la academia, alguien que le gusta realmente lo que hace y que ha tenido vasta experiencia en el ámbito jurídico. Me estoy refiriendo al doctor Raúl Martínez Camacho, quien es juez séptimo lo mercantil en el primer distrito judicial y además con amplia experiencia tanto en juzgado tradicional como el juzgado oral, imparte clases, imparte cátedras, conferencias y bueno, es la segunda vez que nos hace el favor o tercera, Raúl. Esta es la primera vez Aquí. Aquí, exactamente. Y legalmente hablando. Y ya en el programa de radio que tenías era la segunda, tercera vez. Tercera vez, ¿verdad? Así es, sí. Lo que agradecemos mucho porque es alguien que es muy ocupado en sus actividades y pues el día de hoy nos va a hablar de un tema que a todo mundo nos va a interesar. Él es experto en materia mercantil y nos va a hablar de las medidas precautorias. Bienvenido, Raúl, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Leopoldo, por la invitación y por permitirnos compartir aquí en tu espacio de tu despacho corporativo también un tema tan interesante dentro del derecho mercantil, que es lo que nos apasiona. Yo creo que ese es a lo mejor un factor común entre tú y yo. Siempre hemos sido estudiosos del ámbito mercantil. Es una materia que a mí siempre me gustó y hasta la fecha no dejo de estudiar en lo mismo. Fue lo primero que cuando estábamos estudiando, no sé si recuerdas, que nos llamó la atención, ¿te acuerdas? Así, al menos a mí me pasó. Ay, es que cobrar el documento, es que prestar, pues era algo muy común y era como que lo primero que nos llamó esa atención, al menos de mi parte, yo creo que a ti también. Y además que era lo que decían que era más fácil, ¿no? Era lo más fácil. No lo quería decir. Demanda, no lo quería decir. Es un pagaré, sí, pero obviamente el mundo del derecho mercantil es muy amplio. A mí me llamó mucho la atención desde un principio todo el derecho societario. De hecho, hice una maestría en España, en la Universidad de Las Palmas Gran Canarias, en derecho societario y de consumo. Y precisamente dentro de ese ámbito del derecho mercantil y de sociedades mercantiles siempre me he movido, ¿sabes? Siempre ha sido la parte medular del estudio, lo que a mí me gusta, ¿no? Y ya esto no es un tema fácil, ¿eh? Es un tema álgido, un tema que no cualquiera conocemos, eso me consta, y que, pues fíjate, tú tienes la fortuna de haber estudiado una maestría y no solamente la maestría, sino estudiarlo en España, que es un lugar donde, pues de alguna manera, hacen muy excelentes abogados. Sí, bueno, tengo una maestría en la Universidad de Derby, en Inglaterra. Es maestría en Derecho Internacional y Diplomático. Ahí sí hice la estancia de 2 años, concluí, regresé a México. La Universidad de Guadalajara me contrata primero me beca para los estudios de maestría. Hay una convocatoria que realiza cada año la universidad y yo aplico esa beca y me voy, gano la beca y me voy a estudiar la maestría. O sea, la ganaste, ni siquiera te la dieron, porque ya ves que... es un concurso que realiza la universidad cada 6 meses, cada año, y para egresados y exalumnos. Yo concursé ahí, gané y me fui. Ahí hice esa primera maestría, luego hice esta otra de societario de consumo en Las Palmas Gran Canarias. Esa fue en intercambio mitad y mitad, la mitad presencial y mitad en línea. Y posteriormente terminé el doctorado en Derecho, en Filosofía del Derecho, en la Universidad de Guadalajara, un doctorado por investigación, 4 años, dirigido por el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno. Ah, cómo no. A quien le mando un afectuoso también saludo y que lo aprecio mucho, lo quiero mucho. Y bueno, ahí ya terminé mi carrera académica o de estudio. Soy profesor de carrera a tiempo completo, juez mercantil, séptimo mercantil, pero siempre ha sido el tema mercantil la punta de lanza de mi carrera profesional. Perfecto. Siempre litigando mercantil o estudiándolo, ¿no? Pues bueno, dices, ya acabé, pues es que ya terminaste, ya no hay más. Después del doctorado ya no hay más. No, es el máximo grado que otorga el Estado mexicano al estudiante. No, pues, y esto, de veras que para mí es un orgullo contar con amigos que se dediquen a la preparación tan ardua y fuerte, porque no, se dice fácil, un doctorado, pero tú lo acabas de decir, 4 años, me supongo que de desveladas y aparte combinarlas con el trabajo. Así es. Y la familia es muy complicado. Y aparte tener que producir académicamente, ese doctorado es por investigación, con la obligación de tener
le llaman evidencias, y de ahí salieron 2 libros colectivos de puros compañeros del doctorado, que era obligatorio. Si no trabajabas en tu artículo, si no, No podías aprobar. No podías aprobar los módulos, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que sí hago énfasis en este doctorado, porque no es un doctorado de 2 años presencial, no. Este es 4 años con obligación de investigar, ¿sabes? Correcto. Y que yo creo, y van a coincidir muchos de mis compañeros, es muy pesado, fue muy pesado. Fueron 4 años más el tiempo que te tardaste en la tesis doctoral. Y bueno, al final, por la Universidad de Guadalajara, ¿no? Una de las 10 universidades más importantes de América Latina, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, Así y muy es. agradecidos porque pues gracias a ella hemos sido lo que hasta ahorita somos. Justamente gracias a la universidad, que nos brinda la oportunidad a quienes no tenemos los medios y recursos económicos para educarnos. Bueno, aquí yo soy un vivo ejemplo de ello, ¿no? O sea, No, pues yo soy otro. A mí básicamente ahí crecí, gracias a la universidad me formé, gracias a la universidad soy lo que soy, y bueno, pues ahora como profesor de tiempo completo no falto a mis clases, cumplo con todas y cada una de las estipulaciones de mi contrato colectivo, mis asistencias, mis exámenes, la actualización, todo lo que pide la universidad, y no dejo de querer y de ser parte de mi corazoncito de la universidad, ¿no? Oye, Raúl, ¿y a qué horas descansas? Pues un rato en la noche, regularmente de 5 a 6 horas diarias, ¿no? Bueno, pues Sí. bueno, ya escucharon que nuestro entrevistado el día de hoy es una persona pues con una calidad académica impresionante, es de los pocos que podemos decir que tiene el máximo grado de estudios. Aparte ya escucharon todo lo que hace, y para mí pues mi respeto y mi admiración para él. Muchas gracias. Y pues vamos a entrar al tema, que es algo que a mucha gente nos va a interesar, porque ya lo dijo, aparentemente es muy fácil el derecho mercantil, y lo quiero reconocer, pero no es tan fácil. Y bien, el día de hoy nos va a hablar precisamente de las medidas precautorias, ¿es Sí, correcto, claro, Raúl? sí, medidas ¿En qué precautorias. consisten las medidas precautorias en materia mercantil, Raúl? Bueno, fíjate, las medidas precautorias es una herramienta jurídica que tiene cualquier litigante para asegurar el éxito de la condena que vaya a recibir a su favor. Lo tiene el litigante como herramienta, pero también el órgano jurisdiccional. Solo que en el derecho mercantil nos regimos por el principio de estricto derecho y el principio de petición de parte. Okay. Es decir, yo no voy a conceder unas medidas precautorias cuando no me las han pedido. Principio de petición de parte. En este aspecto, la medida precautoria entonces le va a permitir al litigante o al justiciable poder asegurar bienes con los cuales posteriormente va a poder ejecutar su sentencia, y que en el en lo que dura su procedimiento, el demandado no pueda dilapidar los bienes, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia de una medida precautoria al embargo precautorio? La diferencia radica básicamente en tiempos. En el embargo precautorio, que se lleva a cabo en el juicio ejecutivo, ahí se admite la demanda, se ordena la ejecución o el exequendum, donde le requerimos de pago al deudor, señala bienes el deudor, ahí señala sus bienes, o paga y queda emplazado. Perfecto. Pero para poder llevar a cabo esta acción, tiene que estar el deudor ahí, ¿no? En las medidas precautorias, ¿no? Ese mismo bien que se va a embargar en la diligencia, lo puedes embargar desde que tú lo solicitas. Tú presentas tu demanda y en la misma demanda acompañas un apartado especial de medidas precautorias, solicitando las medidas precautorias. Y entonces ahí varía el acuerdo que admite esa demanda, porque el acuerdo lo que va a hacer es directamente ordenar el embargo de esa finca. Sin necesidad de emplazar. Sin necesidad de emplazar. Y entonces, ya embargada la finca, bueno, ya admitida la demanda, ordenadas las medidas precautorias, se corren los oficios, se dirigen al registro público de la propiedad. Antes de emplazar, ¿verdad? Obviamente. Antes de emplazar. Todo eso va sin la escucha del demandado. Okay, correcto. Aquí es la parte que yo he sostenido por mucho tiempo, que tenemos que cuidar
litigantes y órganos jurisdiccionales, ¿no? Porque también ahora las medidas precautorias pues ya parecen, ya es una herramienta común y no debe de ser una herramienta común. O sea, ya lo hace la gente por inercia. Ya. O sea, a ver ya, si pega, ¿no? Claro, no, ya lo avientan y los órganos jurisdiccionales también, digo, haciendo un mea culpa, también lo sacan. Vale, cumple con los requisitos, vale, sácala. No, espérame, eso es una medida que va a afectar directamente un derecho, el derecho del deudor, también tiene derecho el deudor. Y defenderse también. también, El ¿verdad? derecho a defenderse, claro. Entonces, aquí es donde entramos a dos aspectos torales de las medidas precautorias, dos conceptos constitucionales, derechos fundamentales de unos y de otros. Por un lado, el artículo 17 constitucional que otorga el derecho de acceso a la justicia. ¿No? ¿De quién? Del actor. Y el otro, el derecho a la propiedad. ¿De quién? Del deudor. ¿No? Y el otro, derecho de audiencia y defensa. Este derecho no se otorga para la medida precautoria. El derecho de audiencia y defensa no se otorga. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque la propia ley nos establece una serie de requisitos que vamos a ver ahorita en el siguiente apartado, para poder acceder a las medidas precautorias y poder otorgarlas con un fundamento específico que le dé solidez al acto de la autoridad, ¿no? Muy bien. Bueno, pues el tiempo, como siempre, es nuestro peor enemigo, pero pues bueno, vámonos a nuestro primer bloque comercial. Regresamos con el doctor Raúl Martínez Camacho. Hola, ¿quieres divorciarte? ¿No confías plenamente en los abogados que te han tocado? Tienes la oportunidad de conocer un abogado que te va a dar la seguridad de que te va a cumplir lo que te ofrezca. Tu servidor, Aldo Valeriano, te va a garantizar que tu problema que es encomendado a nuestra firma va a ser resuelto de forma diligente y de forma honesta. ¿Te quieres divorciar? Te garantizo las mayores condiciones o las mejores condiciones que te van a proporcionar una seguridad y una tranquilidad en tu patrimonio y en tu seguridad personal. Búscalos. Conoce los beneficios de diagnosticar tus equipos electromecánicos. Evita paros no programados y daños mayores a motores, generadores y subestaciones. Análisis de vibraciones, termografía, alineación láser, estudio de aislamiento, etc. El mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión. Contamos con torno y balanceadoras industriales con capacidad hasta 30 toneladas. Temisa Soluciones Electromecánicas. www.temisa.mx. Hola, soy el licenciado Francisco Valeriano y soy el director general del Centro de Rehabilitación Dios por Siempre de Lux. ¿Conoces a alguna persona? ¿Tienes algún familiar que cayó en las garras de las adicciones? 18 años nos garantizan que podemos ayudarle. Ven, conoce nuestro tratamiento. Son 6 meses, pero podemos apoyarlo. Tenemos bolsa de trabajo, estancia, podemos ayudarlo y convencerlo. Te esperamos. Regresamos a su programa Legalmente Hablando. Estamos hablando de las medidas precautorias con el doctor Raúl Martínez Camacho, quien es juez mercantil del 7º Juzgado Tradicional del primer partido judicial del estado de Jalisco. Bueno, Raúl, continuamos con las medidas precautorias. Creo que el tema está interesante, sobre todo pues para los abogados, pero también para los justiciables, porque son los que van a estar inmersos en este tipo de situaciones. Sí, claro. Yo siempre lo he sostenido que estas medidas precautorias tenemos que cuidarlas. No tenemos que abusar ni los litigantes ni los órganos jurisdiccionales, para que después no nos las quiten, ¿no? Me preguntaban ahí, bueno, ¿las medidas precautorias son legales o son ilegales? Por supuesto que son legales. Entonces, ¿por qué son legales? ¿Por qué con un amparo las bajas? Bueno, pues porque están mal armadas, ¿no? Están mal sustentadas, está mal el estudio del otorgamiento de las medidas precautorias. Y toda medida que no vaya bien fundamentada, evidentemente va a ser susceptible de objetarse en el amparo, ¿no? Perfecto. De tal manera que, pues, si nosotros tenemos una medida precautoria, pues, nosotros tenemos que cuidarla. No tenemos que abusar ni los litigantes ni los órganos jurisdiccionales.
el sacar medidas a diestra y siniestra, obviamente va a terminar por quitar esta figura, ¿no? Por el abuso. Abaratarse, Sí, ¿no? sí, es o correcto. por simplemente extinguirse, ¿no? Ok. Por ejemplo, bancos, es lo que comúnmente ya, los bancos, medidas precautorias. Y bueno, pues yo creo que ahí en esa parte el banco no tiene ninguna, digamos, necesidad de garantizar el pago del crédito en ese sentido. Pues el banco tiene millones, ¿no? Perfectamente puede esperarse al pago, ¿no? Pero lo hace para evitar el emplazamiento. Lo hace para evitar el emplazamiento y entonces ahí es donde yo, pues, con todo y pena, no, primero ya tiene la vía del privilegio, ¿no? Banco ya tiene vía del privilegio. Todos sus contratos con su certificado de contabilidad, entra la vía del privilegio que es la ejecutiva. Es correcto. Pues de ahí ya hay la balanza está desequilibrada, ¿no? Estoy de acuerdo. Porque no es un título de crédito, es decir, el contrato no es título de crédito, tampoco es título ejecutivo. Así es. ¿No? Se hizo título ejecutivo cuando le agregaron que con el certificado contable ya era título ejecutivo. Ya. Es decir, ya le ayudaron. Sí, le ayudaron. Ya claro, ¿no? sí, Ya la claro. balanza está inclinada porque hablamos o podemos entender la ejecutividad. Esos contratos antes no tenían ejecutividad y había que hacer todo el procedimiento hasta la sentencia. Ahora ya pueden ser cobrables en el primer acuerdo. En igualdad de circunstancias, Así es. pero con una ventaja ya para el banco. Así Ok. es. Entonces, no obstante que les dan la ventaja jurídica y legal, todavía aparte incorporar medidas precautorias, dices, oye, no, o sea, al rato me van a pedir que retenga a la persona, que nos, ¿sí me explico? O sea, Que venda la cosa primero. claro, o sea, no, creo que tenemos que tener mucho cuidado Sí. en esa parte. Ahora, también es cierto que el deudor busca de cualquier manera sustraerse de las obligaciones, ¿no? Esa parte también es muy cierta. Entonces, creo que en el análisis de la adopción, otorgamiento de una medida precautoria, tiene que el órgano jurisdiccional o el titular del órgano jurisdiccional tiene que analizar y reflexionar muy bien cuáles son los derechos que se van a llevar, van a ejecutarse. Es decir, aquí tenemos que hacer uso del principio de ponderación de los derechos, ¿no? Porque estamos ante una colisión de dos derechos fundamentales, el derecho a la propiedad y el derecho del acceso a la justicia. Entonces, tienes tú que analizar primero bajo dos aspectos fundamentales que no están en la ley, que se encuentran en un criterio jurisprudencial, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Que son los dos aspectos principales que subjetivamente tenemos que ver. A ver, apariencia del buen derecho es la acción que pretende el peticionario, está basada en un crédito líquido, que es uno de los principales elementos. Sí, bueno, aquí hay una apariencia del buen derecho, hay un contrato donde estipula una liquidez, una obligación a la cual el demandado o el futuro demandado se va a tener que sujetar. Entonces, esa apariencia del buen derecho se debe de cumplir indistintamente de los requisitos que señala la ley. Puedes tener un contrato, puedes señalar las prestaciones, puedes tener el temor fundado, puedes alegar el temor fundado y sustentarlo en algún aspecto específico de alguna prueba en particular, alguna situación en particular donde tú pruebes ese temor fundado y luego garantizar los posibles daños mediante una fianza que la vamos a fijar los jueces al arbitrio conforme a la propia ley. Y bueno, ya se cumplieron requisitos, ahora corresponde también revisar esa apariencia del buen derecho, es decir, que todos estos requisitos parezcan de buena fe, parezcan reales bajo esta apariencia del buen derecho y analizar el peligro en la demora. ¿Qué sucede? ¿Qué puede suceder si yo no ordeno esa medida?
verdaderamente el demandado va a dilapidar los bienes, ya los está dilapidando. Ese peligro en la demora, esos dos subjetividades nos los dice la Corte, tienes que analizarlos, Ok. y una vez entonces comprobados estos elementos, dictar las medidas, ¿no? Ok, entonces, para entrar un poquito más en la materia y para que la gente pues lo pueda entender, incluso los abogados, porque cree que no todos somos especialistas en esta materia, y la gente, ¿cuáles serían los requisitos para ordenar las medidas precautorias? Mira, en primer término, el probar el crédito líquido, contrato, título de crédito, título ejecutivo, en el que se señale el crédito que se debe. Ese es en primer término. Ok. En segundo, señalar la prestación real que se debe. Me debe 2 millones de pesos. Tercero, acreditar el temor fundado, que aquí es donde para muchos no es tan fácil. La simple manifestación bajo protesta de decir verdad, de que el demandado va a dilapidar los bienes, para mí en lo particular No es suficiente. no es suficiente. A pesar que hay criterios de la Corte en la que dice que el temor fundado no se debe de probar, bueno, pues yo voy a dictar una medida en la cual para mí me demuestres con fundamentos ese temor que tienes que el demandado va a dilapidar, ¿no? ¿Testigos es suficiente? Con lo que tú quieras, puede ser Pero, testigos. El alguna otro día, posible venta. así es. Por ejemplo, una vez se las negué las medidas a un litigante, entonces llega y me dice, oiga, pues es que mire, yo tengo ese conocimiento porque aquí están los certificados de libertad de gravamen de estas 3 fincas que ya acaba de enajenar y quedan estas otras 3 fincas, donde consta que está trasladando el dominio ya. Le dije, bueno, qué bueno que las traigas, ¿no? Qué mal que no las hayas acompañado en el procedimiento, porque si los tenías, son documentales públicas, son certificados registrales, Sí. que me permiten ver que efectivamente el deudor empieza a dilapidar los bienes, y luego entonces ahí sí hay peligro en la demora, Ok. porque cuando yo vaya a sentenciar, ya los bienes ya no van a estar. Claro. Ya lleva 3 enajenados y le quedan 4, en los 3 años, 2 años o el año que va a durar el procedimiento ya no va a haber los otros 4. Ese peligro en la demora se justifica luego entonces junto con ese temor fundado, y ahí viene la decisión del órgano jurisdiccional de atacar precisamente. Pero no los que no lo presentó hagan. antes. Pero no los presentó. No, pues así como. Otro día otro abogado 3 veces solicitó las medidas, 3 veces se las negué, llegó enojado conmigo, y entonces me dice, su señoría, es que cómo es posible si ya van 3 veces que le pido la medida y 3 veces que me la niega. Yo ya le he dicho que está por vender. ¿Qué quiere? Que agarre una cámara, que vaya a la casa y le tome fotografías a la manta donde... ¿Quiere usted que le traiga fotografías de la manta donde se está vendiendo la casa? Mi amigo... ¿Y si me la trae notariada mejor? Claro, no, si me pide que vaya a inspeccione el edificio, la casa, pues por supuesto, con todo gusto voy y hago la inspección judicial para constatar que efectivamente, si viene un número de teléfono, llamo, oiga, ¿es usted fulanito? Yo hasta lo haría, Sí, sí, o sea, de mutuo propio, agarro mi teléfono, le marco, oiga, usted es fulanito de tal, sí, me interesa su casa, ¿cuánto me la está vendiendo, no? Si ya con eso me... Ya en eso, pues yo tengo que constatar ese peligro en la Oye, Raúl, demora, ¿no? me da la impresión que el haber manejado el derecho oral, ya eso como que ya te metió un poquito, ¿no? Hablo por teléfono porque ya me estoy dando cuenta. Sí, Qué claro, bonito. pues, ¿no? Porque eso es parte Así es. de lo que uno necesita y de los juicios orales, ¿no? Así es. Yo creo que exactamente. ningún juez haría eso que tú dices. Principio de inmediación, ¿no? Por eso, entonces me da mucho gusto pues Así que ya estés viendo la realidad, porque muchas veces es, pues sí, pero pues, oiga, llámele, mire, y más yo le marco. No, pues es que eso no lo puedo hacer. Hágalo por escrito. Exacto. No. O sea, Exactamente, qué bonito los está jueces, esto. acuérdate que viene una nueva tendencia en los órganos de impartición de justicia. Los jueces ya no vamos a conocer la verdad legal. Tenemos la obligación de irnos a la verdad histórica, a lo que verdaderamente acontece, ¿no?
y en la comodidad de nuestros escritorios nunca lo vamos a poder hacer. Entonces, si llega de esa manera, dices, por supuesto, no me cuesta nada constatar que efectivamente está en venta. Y si está en venta, de inmediato, ni me la pienso, ¿sí? Con esos elementos dicto la medida, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. No, pues qué bonito, porque es lo que quiere el justiciable, justicia, ¿no? Y si tienes la oportunidad de sin tanto trámite, poder resolverlo, lo que es justo y lo que es legal, adelante, ¿no? Entonces, bueno, algún otro requisito para las medidas precautorias, pero ¿qué te parece si nos las dices regresando del bloque? Ya les dije que, pues desgraciadamente el tiempo apremia, pero vamos a tratar de sacar y exprimirle todos los tips y conocimientos que se puedan al doctor Raúl Martínez, que son muchísimos y que, pues gracias, nos los está aquí compartiendo en nuestro programa. No le cambie, regresamos. En Esparza Monteón Abogados contamos con más de 30 años de experiencia en distintas áreas del derecho. Somos una empresa líder en recuperación y negociación de cartera vencida empresarial y personal. En Esparza Monteón Abogados convertimos problemas en soluciones y soluciones en oportunidades. Problemas legales, acércate con nosotros. En Valeriano Abogados manejamos todas las áreas del derecho: civil, mercantil, penal, fiscal, familiar, contabilidad, laboral. Ven con los profesionales, tú ya nos conoces. Valeriano Abogados, estamos para ayudarte. 30 años de experiencia, usted ya nos conoce. Valeriano Abogados es hechos y no palabras. Ya te puedes inscribir a las maestrías de los juicios orales y derechos de la función pública, las cuales son dirigidas a los integrantes del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Organizadas por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, un logro de la consejera Claudia Rivera Maitorena, las que serán totalmente gratuitas. Regresamos a su programa Legalmente Hablando de Valeriano Abogados. Estamos con el doctor Raúl Martínez Camacho, juez séptimo de lo mercantil del primer distrito judicial. Estamos hablando de las medidas precautorias. ¿Qué otra medida precautoria se requiere para poder hacer un embargo de un bien o un aseguramiento? No sé cómo lo manejan. Bueno, el mundo de las medidas precautorias y medidas cautelares es muy vasto, ¿sabes? En materia mercantil tenemos solamente dos tipos de medidas. Uno, retención de personas, y la otra, retención de bienes. Bienes puede ser un bien inmueble, bien mueble, cuentas bancarias, ¿no? Entonces, fíjate, a veces hasta es irrisorio la petición de medidas precautorias porque te dicen, juez, ordena la retención de todas las cuentas bancarias que tiene el demandado. Y para tales efectos te pido que le mandes oficio a la Comisión Nacional Bancaria, al Banco de México, todos unos, te conviertes en un ente de investigación. Nosotros no somos entes de investigación. El órgano jurisdiccional no investiga, ¿no? Entonces, con eso te digo yo, las deficiencias que encuentro yo en la petición de las medidas, ¿no? Es decir, seguimos los litigantes o seguimos los abogados, yo poniéndome en el lado del litigante, que toda la vida fui litigante, seguimos los litigantes dejándole a un tercero el proceso de investigación. No. Si yo voy a pedir secuestro de bienes, si yo voy a pedir retención de bienes, retención de cuentas, lo mínimo que tengo que hacer es buscar una cuenta bancaria, ¿no? Oye, Raúl, pero ahí la secrecía de los bancos, ¿cómo se maneja? Porque nadie te da ningún dato. Pues los bancos sí tienen. Sí tienen manera de... Por ejemplo, el banco le otorga un crédito a una persona sobre una cuenta específica, ¿no? O sea, de su mismo banco. La retención, obviamente el banco no puede retener el crédito. ¿Estás de acuerdo? Porque es ilegal que tú, de tu propia cuenta el banco se lleve a cabo el pago, ¿no? Correcto. Eso es un pago indebido
o le podemos decir en las figuras que quieras, no lo puede hacer el banco. Tienes tú que ordenarlo, ¿no? Esa es lo que me causa risa, ¿no? Que te diga el litigante de un banco, gira a la Conducef, a la Comisión Nacional Bancaria, para que te diga dónde tiene cuentas y ahí retengas. Dices, oye, ¿eres banco? ¿No? Pero, por ejemplo, los postulantes. Sí, eso. También igual, ellos. Sí, claro, vayan. O sea, oye, pues por lo menos primero pídeme que te retenga la cuenta que él tiene, ¿no? O dime, ¿sabes qué? De los registros bancarios que tengo del deudor, aquí te manda el estado de cuenta, no le ajusta. Entonces, si no le ajusta, ahora sí gira atento. ¿Sí me explico? Sí. A la no nada más a diestra y siniestra, gira atentos oficios y gira, espérame. O sea, vamos sujetando las medidas a una técnica jurídica de petición, de solicitud, de lista de requisitos, para que luego entonces podamos otorgarlas, ¿no? El problema es que no se da. Y luego te conviertes tú como en una especie de, ¿cómo te puedo explicar? Te estigmatizan, ¿no? Ya cayó en el séptimo. No la van a otorgar porque el juez Raúl no entrega las medidas, no las otorga. Sí, ahí ya como ya cada quien conoce, ¿no? Sí, mejor desístete para que le caiga a otro, ¿no? Entonces, dices, bueno, pues es que si a mí me exigen un estudio de algo, yo lo voy a hacer, ¿no? Y las medidas precautorias para mí son, por supuesto que son legales, están fundadas en el Código de Comercio, en el Código Civil Federal, están fundadas en la Constitución, están fundadas en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Es decir, tenemos un marco legal muy amplio, no únicamente la ley federal, no únicamente el Código de Comercio. Quien funde unas medidas precautorias en el Código de Comercio, podremos decir que sí son legales, pero no atendió todo este marco jurídico que complementa justamente las medidas, ¿no? Y se afecta un derecho fundamental, el derecho a la propiedad, sin haber analizado o valorado todos estos fundamentos que van más allá de la ley federal, ¿no? En esa parte. Y lo que te decía de este nuevo esquema del derecho en la oralidad mercantil, por ejemplo, sí, en el derecho oral mercantil sí tenemos principios que rigen el procedimiento muy interesantes que no se aplican directamente en el derecho tradicional, en el sistema tradicional, lamentablemente. En mi experiencia del juicio oral mercantil al tradicional, que es el que corro yo ahorita, con el que tengo yo ahorita a mi cargo, hay una brecha muy larga, muy ancha respecto de la forma de impartir justicia en uno y en otro, ¿no? En tiempos, en costos, en el principio de inmediación, por ejemplo, que ahorita decíamos, oye, yo agarro el teléfono y llamo, no me pasa nada si yo llamo para constatarlo, ¿no? Acá en el tradicional, ¿no? Es principio... Es como más cómodo, ¿verdad? Así es, principio dispositivo, no es principio de petición de parte, es principio dispositivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el tradicional, pues te aletargas, ¿no? Todo pues, me lo van pidiendo y si por se escrito, puede, por escrito. Y cuando yo lo veo cuando pueda, y cuando quiera, y sin problema alguno. Así es, ¿no? En cambio, en el oral, obviamente hay unas diferencias y yo he notado mucho cómo somos reticentes a esos cambios, ¿no? Por ejemplo, en el juicio oral mercantil, en el ordinario, se reformó la forma del emplazamiento. A raíz de esa reforma del emplazamiento, se generó primero un nuevo marco legal del emplazamiento, nuevos requisitos, el de cercioramiento, que es muy básico, el posicionamiento del notificador en el lugar para constatar que efectivamente se constituyó en el domicilio, tuvo entrevista con el casero, con la persona que lo recibió, constató su identificación, constató que ahí vive el demandado. ¿Sí me explico? Sí. En el tradicional no. En el tradicional no lo hacen. Y entonces, cuando yo llego hace 2 años al sistema tradicional, pues lo primero que empiezo a hacer es, como en el mercantil oral, depurar procedimiento, ¿no? A ver, primero, ¿se emplazó bien? Pues sí se emplazó bien. A ver, échenme las fotografías de la finca, porque a mí no me es suficiente que me describas la finca, no, a mí dame fotografías.
No, doctor, pues no las tengo, pues vuelvo a ir, ¿no? Sí, y sí, ya que estés exacto. ahí, tomaste fotografías, mándame un screenshot de tu posicionamiento con GPS. No, doctor, pues no lo tengo, pues vuelva a ir, ¿no? Es que no fui. No, exactamente, ¿no? Mandan a una motocicleta, ¿no? Un motociclista a hacer esas, pues no. Entonces dices, bueno, me traes fotografías de la finca, fotografías del demandado que te está firmando o de la persona que supuestamente, con la que supuestamente te entendiste la diligencia. Tampoco la hay. Muy bien. Sin embargo, todavía que no tienes esto, todavía te voy a dar otra chance. A ver, me pusiste el testimonio de los dos vecinos, el de la derecha y el de la izquierda. No, tampoco. No, pues no traes Entonces nada. no fuiste. Exacto. Entonces me repites el emplazamiento, ¿no? Y luego se viene en contra el actor, ¿no? Que el emplazamiento estaba bien, y pues está mal. O sea, son No, y hasta requisitos. le conviene Claro, que se haga bien. Pues claro. si no, todo le van a tumbar todo el procedimiento. Precisamente ¿Verdad? eso es lo que yo pretendo hacer, ¿no? En esa depuración del emplazamiento no me voy hasta el final, que venga una nulidad de emplazamiento y que me regrese otra vez esos 3 años. sí. Me lleno de trabajo, saturo mis secretarios de por sí. Algo que no va a prosperar. No, ¿Qué exactamente. caso tiene? Justamente, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y otro aspecto que también me gusta mucho hacer en el procedimiento y que me lo traje de oral, es la depuración del procedimiento antes de la admisión de las pruebas. En la fase oral Sí. tenemos la primera etapa, que es depurar el procedimiento, que significa resolver las excepciones de previo especial pronunciamiento mediante sentencia interlocutoria en la audiencia. Bueno, pues yo les dije a mis secretarios, jóvenes, antes de que vayamos a admitir pruebas, antes de sacar ese acuerdo, me mandan por favor todas las sentencias que vaya a resolver de excepciones procesales de previo especial pronunciamiento, de improcedencia de la vía, conexidad de la causa, litispendencia, falta de personalidad, todas esas voy a resolverlas antes de abrir el juicio a la admisión de la prueba. ¿Para qué? De una vez. Pues para que ya no. Limpio. Yo llego al primero que me encomendaron en el sistema tradicional y lo primero, una excepción de cosa juzgada que caminó durante 4 años. Cuando llego yo a dictar sentencia, me dicen, ya vamos a citar a sentencia, ya se cerró los alegatos, ya le vamos a pasar el expediente para que cite sentencia. Perfecto, nada más, antes de que lo citen, revísenme por favor que no haya quedado ninguna excepción pendiente, ¿no? Y sale, Que excepción sí. de cosa juzgada. Dije, habrá que trabajar. 4 años y medio entre recursos, apelaciones, para que al final documental pública de un instrumento de actuaciones donde ya se juzgó, es la misma persona, mismo todo, cosa juzgada, ¿no? Entonces dices, si así vamos a tener otros 8,000 expedientes, pues va a trabajar. Y hasta por practicidad del mismo juzgado, ¿sabes Por qué? supuesto. A ver, depuren todos, agárrense todos, depúrenlos, fíjense de una vez y hasta Así para es. estadística. Así es, ¿verdad? exactamente. Entonces Pero- tú para tu auditorio, como litigantes, que tienes un auditorio muy amplio y de litigantes, bueno, señores, antes de pedir que se abra el juicio a prueba, en el ordinario o en el ejecutivo, pidan que se resuelvan las excepciones de previo y especial pronunciamiento, para que ahí De una vez. tengamos ya la Sí, sí, sí. certeza de que ya nomás admiten y desahogamos pruebas y ya nos vamos a la sentencia. Y no se va a regresar todo el procedimiento. Eso por un lado, ¿no? Sí, sí, Y sí. segundo, si eres el actor, cuida el emplazamiento. Cuida que se levante bien el acta. Acompáñale fotografías al notificador si lo vas a acompañar o al secretario para hacer el emplazamiento. Ahorita con los medios tenemos electrónicos, Sí, sí, sí. perfectamente podemos demostrar que sí fuimos, que sí estaba la persona, que sí firmó la Hasta persona. un videíto. Claro, ¿no? Porque Se después si puede. presentan el amparo, Ah, no, mire señor, aquí está, mire, Así el es. videíto donde él lo recibió. exactamente. Es lo que hemos visto a veces, lo que tú dices, ¿no? En un juicio mercantil, ahí en la oficina, que ya hicimos el emplazamiento. A ver, ¿se hizo esto? O sea, de una vez todo. No, es que faltó. No me sirve, porque en 3, 4 años me van a hacer dilatar el procedimiento y me lo van a tumbar rápidamente. No, va a tener que regresar. Entonces, mejor de una vez vayan y háganlo bien, si no, no tiene éxito esto. Así Si es. es así, ¿verdad? Exactamente. Creo que vamos en la misma coyuntura. Justamente. Oye, Raúl, hace ratito comentaste la retención de personas. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, la retención de personas no he dictado ninguna Ah, ok. hasta Sí, porque la fecha. llama la atención y Así hasta la es. gente, oiga, ¿cómo está eso? Yo Sí. lo puedo retener. No implica una retención en una
en una finca o en su lugar de origen, en su casa, es decir, que no pueda, como una especie de arraigo domiciliario. No. Ok. Es retención de personas en el sentido de que te apercibo que no puedes salir de la ciudad si no me avisas, o si no dejas a una persona con poder suficiente para que concurra al juicio. Es decir, no puedes sustraerte de la justicia y alegar o preservar tu ausencia por encima de las obligaciones que tienes, ¿no? Entonces la persona no puede salir del país, no puede salir de la ciudad, si no antes acompaña o otorga un poder con facultades amplias a un tercero para que lo represente en el juicio. Pero esto, ¿cuándo se hace? ¿Antes del emplazamiento? Sí. ¿O antes del juicio? Mira, las medidas precautorias pueden ser como actos prejudiciales o Sí. dentro del juicio. Ok. Solo que como acto prejudicial se presenta en la demanda y dentro del juicio se abre con un incidente, ¿no? De medida precautoria. Son las dos formas de hacerlo. Me llama la atención, pero a veces dices, bueno, si presento esta medida precautoria, a lo mejor pues de una vez lo emplazo. Sí, bueno, inclusive puedes hacer hasta solamente una demanda de medida precautoria, ¿no? Ah, ok. Si yo veo que es procedente, te admitiría la demanda de medidas precautorias, pero te condiciono para que dentro de 3 días presentes la demanda formal. Perfecto. ¿Sí? Si no levanto las medidas, ¿no? Ok. Bueno, pues vamos a ir a nuestra última pausa comercial. Ya ven que está muy interesante el tema y pues bueno, el doctor Raúl Martínez nos está dando muy buenos tips a todos los postulantes y obviamente a toda la gente interesada en la sociedad. No le cambie, regresamos. Actualmente la gente nos pregunta, ¿cómo es que puedo divorciarme si es que quien es mi pareja no está de acuerdo conmigo? Bueno, antes existía el divorcio contencioso, un juicio de divorcio tal cual, en donde se tenía que invocar una causal, un motivo, un porqué. Una persona podía pedirle el divorcio a la otra. Actualmente, gracias a la Suprema Corte de Justicia en sus resoluciones, han establecido que el tener que acreditar una causal ha quedado totalmente en el pasado. De hecho, el Código Civil del Estado de Jalisco ya fue reformado y ahora solamente existen 2 caminos por los cuales una persona puede divorciarse: divorcio por mutuo consentimiento o el divorcio incausado. ¿Cómo opera este? Una persona puede demandar justamente el divorcio, así, solicitando el divorcio incausado, en el libre desarrollo de su personalidad. ¿Esto qué quiere decir? Así como libremente fui a contraer matrimonio, bueno, hoy quiero en su momento dado que dicho matrimonio quede sin ningún efecto. Se tiene que hacer una demanda y desgraciadamente los medios de comunicación a veces confunden un poquito a las personas diciéndoles que se trata en su momento dado de un divorcio express. Aquí en Jalisco el divorcio express no existe, tenemos el divorcio incausado. Acércate con nosotros, podemos ayudarte. La verdadera generosidad hacia el futuro está en darlo todo al presente. Y es por eso que, en Puerta Oriente, tienes la oportunidad de asegurar tu futuro aprovechando tu presente. Con gran calidad en nuestros procesos de construcción, acabados residenciales y ese toque inigualable que cada una de nuestras residencias tiene, Puerta Oriente es, sin duda, tu mejor opción. Ubicados en una de las mejores zonas en el oriente de la ciudad, nuestro coto con solamente 23 casas, seguridad privada y circuito cerrado, es toda una experiencia que tienes que decidir vivir. Llámanos ahora. Asegura tu futuro y agenda una cita para que uno de nuestros asesores pueda mostrarte esta oportunidad inigualable. Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí en su programa Legalmente Hablando con la nueva innovación que tenemos a través de todas las plataformas digitales, sobre todo Spotify, en donde ya podrás ver y escuchar todos los programas de Legalmente Hablando, en donde vas a tener la oportunidad de contar con invitados de lujo como son jueces, magistrados, funcionarios de primer nivel, para que sepas y puedas estar en condiciones de saber el haber jurídico que está aconteciendo en la sociedad. No te pierdas todos los martes en punto de las 7 de la noche tu programa Legalmente Hablando con esta nueva innovación. Regresamos a su programa Legalmente Hablando. Estamos hablando con el doctor Raúl Martínez Camacho, quien es juez mercantil y quien es un experto tanto en justicia oral como en justicia tradicional, y nos está hablando de un tema pues muy interesante, porque un juicio mercantil sin garantías, hagan de cuenta que no sirve para nada. Entonces, las medidas precautorias nos van a servir para asegurar pues el éxito del negocio. ¿Es así? Así es.
Acabas de tocar un punto muy importante. Un juicio mercantil sin garantías no va a prosperar, efectivamente. El litigante tiene que hacer una investigación de los bienes que le corresponde hacer de los bienes que tiene el demandado, sí, y sobre ahí fincar esa estrategia legal, jurídica, para solicitar estas medidas precautorias. Y te decía, hay 3 momentos en las medidas precautorias cómo se puede solicitar. Una es como acto prejudicial, nada más solicitar la medida precautoria, con todos estos requisitos y elementos que ya platicamos previamente. La otra… Pues, sí. Cuando ustedes ven una medida precautoria, ¿le dan prioridad a esa medida? Porque a veces la admisión de la demanda a lo mejor dice, bueno, pues voy a admitirla, me puedo tardar un poco más. Cuando se presenta la medida, ¿ustedes dicen, esto es como, hay que darle más rapidez o cómo se maneja? No, para nosotros es un tema igual. normal. Okay. O sea, no es como… No hay ok, muy bien. ¿Cuándo tomas, cuándo le das prioridad? Cuando es un tema que sabes que va a repercutir económicamente para el Estado, cuando las partes tienen empresas de la que dependen muchos empleos. Tú sabes esos asuntos que han sido muy sonados en el Estado. Cuando viene un tema de esas magnitudes, evidentemente cualquier juez le va a dar prioridad a esa medida. Y más que el postulante acuda ante el mismo juez y le vaya diciendo, oye, están vendiendo ya ahorita mañana o pasado, échame la mano en cuanto que se pueda resolver, porque si no, pues ya no va a servir esta demanda, ¿no? Así es. ¿Es correcto? Sí, cuando implica este interés jurídico del orden público, ahí es cuando, pues sí, ataca o resuelves de inmediato estas medidas precautorias, ¿no? Pero en la generalidad no hay necesidad de adelantar el expediente. Todas van entrando, al menos conmigo, todas entran como van en su orden, ¿no? Si viene una medida precautoria, tiene un número de expediente, toca su turno, su estudio y su resolución. Igual las demandas de esa manera, ¿no? Entonces no hay esa prioridad, salvo que fuese un asunto, ya me tocó unas medidas fuertes de una empresa grande y como es su estudio y si si cumple con los requisitos, se ordena. No hay ningún problema en esa parte. Eso es lo que yo te decía. No hay que asustarnos de las medidas precautorias. Digo, son legales, están bien establecidas en las leyes federales del Código de Comercio y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo que sí hay que revisar es su constitucionalidad en el ejercicio en el ordenamiento de las medidas, ¿no? Entonces, puedes hacerlo antes de la demanda. Lo único que va a hacer es que yo te percibiría para que dentro de 3 días, a partir de que se inicia la primera medida que me estás pidiendo, presentes tu demanda. De otra manera, voy a levantar las medidas. La segunda, que la presentes con la demanda en un apartado especial dentro de tu demanda, medida precautoria, también. Voy a admitir la demanda y previo al ordenamiento, al exequandum, ordeno las medidas precautorias, ¿no? Y una vez que haya ejecutado las medidas, luego entonces ordenaré la ejecución del embargo y del emplazamiento. Siempre son primero las medidas. Siempre las medidas, precisamente porque la propia ley nos permite dictarlas sin la escucha del demandado, siempre y cuando, insisto, se reúnan todos estos requisitos para efecto de poderlas ordenar, ¿no? Y se tiene que exhibir una fianza también, ¿no? Sí, claro. Ahí ese es el quinto requisito, que es la medida tiene que ir garantizada en el sentido de garantizar los probables daños que le pueda ocasionar el actor al demandado respecto de estas medidas, ¿no? Ok. Oye, Raúl, y otra situación que yo estoy seguro que muchos abogados que no manejamos esta materia tan perfectamente como tú, ¿en el ámbito oral es igual los requisitos y el procedimiento? Así es. O sea, es lo mismo que si fuera el sistema tradicional, Es ¿no? correcto. Entonces, sí. la gente tiene que cumplir con los requisitos y de alguna manera yo creo que es más rápido en justicia oral, ¿verdad? Como bien dices. Sí, bueno, la ventaja del juicio oral es que en el juicio oral no existe nulidades de notificaciones,
no hay notificaciones. Huizacherías ni nada. Sí, acá que le puso un nombre mal, que el notificador no firmó, que se equivocó de fecha, que no estipuló el acuerdo, que no viene sellada. Es decir, todas estas formalidades de la notificación en el juicio oral no se dan porque no existen las notificaciones personales en el juicio oral. Todas son mediante el boletín y mediante audiencia. Entonces, esa es una gran ventaja en la oralidad. Segundo, hay un mito que dice que no hay recursos en el juicio oral y bueno, la propia, en el artículo 1390 bis señala, en el bis 1 señala que contra las decisiones del órgano jurisdiccional no existe recurso alguno, se refiere ni al recurso de apelación ni al recurso de revocación. Sin embargo, el propio artículo, en el primero o segundo párrafo, ando medio todavía descanchado de eso, ya tengo 3 años que no corro un juicio oral. En ese segundo párrafo dice, sin embargo, si las partes perciben o se percatan de una irregularidad o una omisión, podrán manifestarlo al juez y el juez deberá de regularizar el procedimiento. Aquí hay un recurso de revocación, solo que no le llaman los recursos, ¿no? Alza la mano el litigante y dice, señoría, aquí hubo una omisión o aquí hubo una irregularidad, le voy a pedir por favor que analice nuevamente el acuerdo que acaba usted de dictar y que por favor lo regularice, ¿no? Y se regulariza. Ahí está la revocación. Así es, esa es una gran ventaja que se tiene en el juicio oral, siempre y cuando lo sepan manejar los litigantes, porque ese recurso de revocación, que así se llama en el tradicional, lo que tiene por objeto es que el órgano jurisdiccional regularice un error, algo que se admitió de manera indebida, que se ordenó de manera irregular, o en algo en el que fue omiso el órgano jurisdiccional, recomponga ese. Y por eso revocas y vuelves a emitir un acuerdo, ¿no? Este recurso nos tarda 2 meses en el sistema tradicional. Y aquí es inmediato. Y aquí es de inmediato. El juez escucha la petición de la parte donde dice, oiga, existe una omisión, no se pronunció por esto, por lo tal le pido que nuevamente se pronuncie en torno a esto otro. Ah, perfecto. Le da la vista en ese momento a la contraria, el juez oral, la contraria contesta, no es cierto, si está regular, no es cierto, no hubo ninguna omisión, y el juez, después de escuchar a las partes, emite su resolución y regulariza el procedimiento, es decir, hasta ahí, en 5 minutos ya ese error, esa irregularidad o esa omisión quedó subsanada, y acá 2 meses en una recurso. Oye, Raúl, ¿crees que algún día lleguemos a tener la notificación como lo hacen en el derecho anglosajón, tú que has estado en Inglaterra, España, etcétera, en donde llega hasta el abogado? Pegarlo. Sí, llega el abogado y te lo pega en el vehículo, o sea, la persona incluso, no el abogado, cualquier persona llega y te lo entrega en cualquier lugar y sin ninguna fe pública ni nada, sencillamente te lo entregué. Ahora, ya saben allá que si dicen que no, hay perjurio. Así ¿verdad? es. Pero ¿llegará algún día a pasar esto? Digo, porque se ve tan bonito en las películas, como hacen los emplazamientos. Sí, que se le dejan ir atrás. Sí, entonces, ¿algún día crees que pueda pasar esto? Mira, yo creo que el problema es un tema de cultura, ¿no? En México estamos acostumbrados a formas diferentes de llevar a cabo los procesos. La autoridad no debe de ser omisa, la autoridad debe ser precisa. Y quienes tengan fe pública, quienes realicen actos de encomienda de una autoridad, pues tienen esa obligación, ¿no? Y pues ve, ¿no? O sea, la Corte, bueno, yo creo más bien, a mí se me hace más fácil que la Corte vaya a ordenar que las notificaciones sean mediante notario público a que nos permitan irnos a pegar, ¿no? Es decir, ya son tantos los requisitos que se piden para un acto como este del emplazamiento, que se va a llegar el grado en que dice nada más el juez, y luego después del juez con el consejo de la judicatura, es decir, porque no hay credibilidad en el órgano, ¿no? No hay credibilidad en el funcionario, lo que no sucede en el derecho anglosajón, ¿no? Te diría, por ejemplo, ¿cuál es la percepción que tiene en el derecho anglosajón que se tiene de un policía y cuál es la percepción que se tiene en México de un policía? ¿No? Desde ahí estamos mal. No hay confianza. Entonces, justamente, son culturas completamente diferentes y evidentemente veo muy difícil
que se vaya a dar una notificación, un emplazamiento, como se hace en el derecho anglosajón. Llegar y pegarlo con cinta, dejarlo en la puerta, estás emplazado, tienes 3 días, muy difícil. Oye, y ni hablar entonces de los testigos, ¿verdad? Del perjurio. No, ni hablar del perjurio. Un día, O sea, sí, un día, ni hablar. sí, un día vamos a terminar, pero déjame te platico una anécdota muy Sí, rápida, claro. ¿no? Estaba yo desahogando en una confesional en el juicio oral y estaba yo escuchando al demandado en el interrogatorio, y en el interrogatorio el demandado negaba y negaba los hechos. Y en eso yo abro la carpeta del procedimiento y veo un oficio donde el demandado tiene cuentas del banco y tenía operaciones comerciales, y el demandado en la confesional estaba negando las operaciones comerciales. O sea, ante mí estaba mintiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo me bajé molesto y le pedí a uno de mis proyectistas, ¿sabes qué? En el acuerdo vamos a ordenar dar vista al Ministerio Público por la falsedad de declaraciones del demandado, porque yo lo percibí, le dije que se conduciera con verdad y no se condujo, entonces vamos a darle vista al Ministerio Público. Pues pasó una semana y nada, 2 semanas. Oiga, ¿qué pasó con el proceso? ¿Qué pasó con lo que te dije? Ay, Lig, usted sabe que ya hablé con los demás compañeros y pues me dicen que nadie se avienta ese trompa al uña. ¿Cómo crees? Pues vamos a ser los primeros, hazme el acuerdo. Pues al final de cuentas dije, bueno, yo que me ando peleando, el otro, la otra contraria, No dijo nada, ¿no? Entonces, era algo que tenía que haber dicho, ¿verdad? Claro, ¿no? Entonces, ¿cuándo le vamos a entrar a que los jueces de oficio, o por obligación, tengamos que darle cuenta al Ministerio Público cuando frente a nosotros se dio una violación? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿No? Y lo peor, Raúl, porque es lo peor, que bueno, aquí es falsedad en declaraciones ante una autoridad judicial, allá en derecho anglosajón es perjurio, allá son 5 años efectivos de cárcel. Así es. Y aquí, pues la penalidad es sumamente baja, pero si la incrementaran, a lo mejor ya podríamos empezar a tener un temor en, vente a declarar algo que no conoces. No, ¿sabes qué? Si tú como autoridad le dices, ¿sabe qué, señor? Nomás le digo que una falsedad que encontremos son 5 años de cárcel. De cárcel. Directa y efectiva. Así es. A lo mejor ya la gente, ay, caray, pues no, ¿sabes qué? No, pues no declaro o dice la verdad. Así es. Ahí podríamos empezar a cambiar esta cultura que tenemos de mentiras aquí en el derecho. Así es, justamente es una cultura. Es una cultura y yo quiero recordar, y lo he dicho muchas veces, cuando a veces te robaban algo en la extinta Procuraduría, llegabas y hubo testigos, no, tráete 2 testigos de aquí afuera, pero ¿cómo? Aquí tráetelos, aquí yo les pongo. Entonces, imagínate, la misma autoridad te va diciendo, ¿cómo hacerle? Miéntele. Sí. Entonces tú dices, bueno, entonces aquí se trata de mentir. Así es. Y ahí empezamos mal, ¿no? Así es. Entonces, eso es lo triste, pero bueno, yo creo que ya con la oralidad empezamos poquito, ¿no? Sí, a por cambiar, supuesto, porque sí, ya, claro. ya tú te vas a dar cuenta, ya tú tienes la oportunidad de hacer cosas que antes el juez no lo hace, el juez tradicional, porque en la zona de confort, ¿no? Dices, Así es. Pues es que con calma, no Pasa tenemos nada. prisa, ¿no? Así es. Y pues bueno, ya empezamos, pero yo creo que ya muy tarde, ¿no? Sí. Entonces, Pero nunca es tarde para lograr mejoras en la impartición de justicia, ¿no? bueno, pues que sea para bien, pues estos procedimientos, ya la gente escuchó lo que se puede hacer para poder asegurar el éxito en un asunto mercantil. Como ya bien lo dijimos, si no hay aseguramiento, no hay embargo, pues obviamente no hay éxito en el asunto. Y eso apréndanselo postulantes y litigantes. Y pues queremos agradecerte, Raúl, esta exposición, que sabemos que tú impartes conferencias, porque eso es lo que haces, eres un académico de verdad, de tiempo completo, alguien que se ha preparado al 100% y que maneja pues la práctica, porque tienes la oportunidad de trabajar en un juzgado, y te deseamos la mejor de las suertes, como siempre. Eres una persona humana y un buen amigo. Entonces, pues no nos queda más que agradecerte tu tiempo tan valioso en haber asistido a esta conferencia. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio, y pues no nos queda más que seguir preparándonos, y cada que pensemos en solicitar unas medidas precautorias, pues estudiarles bien y entregarle al órgano jurisdiccional lo más posible de pruebas y de documentos para que se valoren y puedan tener éxito en su litigio, ¿no? Bien, pues ya escucharon aquí al doctor. Muchísimas gracias. Nos veremos la ustedes. próxima semana en punto de las 7 de la noche.